Debido a lo que ulteriormente el nazismo perpetró en Europa, que superó a todos los genocidios previos, se tiene poco en cuenta estas matanzas de judíos que hemos mencionado. Una que no he mencionado, la de Bogdan Khmelnytsky, fue probablemente el peor genocida judiofóbico hasta la llegada del nazismo. Combatió la dominación polaca de su país asesinando a más de 100.000 judíos entre el año 1648 y 1649 y hasta hoy es reverenciado como héroe nacional de Ucrania. Así describió su campaña el cronista Nathan Hanover en su libro Yeben Metzulah, El fango profundo. Voy a leer la descripción de las matanzas de Khmelnytsky. A algunos de los judíos les arrancaban la piel y arrojaban su cuero a los perros. A otros les cortaban las manos y los pies y arrojaban a los judíos al camino en donde eran finalmente pisoteados por caballos. Muchos eran enterrados vivos. A los infantes se los mataba en el pecho de la madre. A muchos niños se los despedazaba como pescado. Desgarraban los vientres de las mujeres preñadas, extraían a los bebés no nacidos y se los tiraban a las madres en las caras. Algunas les abrían el vientre y reemplazaban el feto con gatos vivos y las dejaban así asegurándose primero de cortarles las manos para que las mujeres no pudieran sacarse el gato de su cuerpo. No hubo nunca en el mundo una muerte no natural que no les infligiera. Y no leo esto por morbosidad, sino para hacer la pregunta de cuán profundo puede ser un odio para generar semejantes acciones. O como se preguntó el médico Josefa Cohen en el 1558, en su libro que lleva título bíblico, El Valle de Lágrimas, Emek Habajá, y en él refiere las penas que cayeron sobre nosotros desde el día del exilio de Judea de su patria. Y la primera pregunta que podemos formularnos es, ¿y por qué siempre sufren los judíos? ¿Por qué siempre se los mata a los judíos? Esta pregunta a veces es planteada en un tono un poco socarrón, displicente. En realidad, no siempre sufren los judíos, pero nuestro análisis es de la judofobia que tiene como blanco predilecto al judío. Y por lo tanto es natural que si hacemos un repaso del odio en contra de los judíos, destaquemos estas matanzas. Con todo, no hay un parangón, una posibilidad de comparar un odio tan sostenido a lo largo de los siglos que produjo un sadismo tan perdonado como el que produjo la judeofobia. Claro que la segunda pregunta limita a la primera y es, ¿acaso todo el mundo odia u odió a los judíos? Y la respuesta es negativa, no. No todo el mundo está enfermo de judeofobia, pero en rigor la parte sana no es objeto de nuestro estudio, aun si es mayoritaria. Y por eso nos concentramos en los aspectos judeofóbicos. Incluso la iglesia medieval no era unánime en su postura judeofóbica tan letal. Incluso en los periodos en que la postura teológica de la iglesia era judeofóbica, en el plano individual hubo eclesiásticos que rechazaron la violencia contra los judíos. Cuando la sinagoga de Ravenna fue incendiada en el año 550, Teodorico ordenó que la población católica la reconstruyera y que flagelara a los incendiarios. Durante la primera cruzada, el obispo Comas salvó a los judíos de Praga. En la segunda, Bernardo de Clairvaux defendió a los judíos que eran asesinados. Pero el problema, insisto, es que los judeófobos más virulentos de la iglesia siguen siendo reverenciados como santos. Habíamos mencionado a Juan Crisóstomo, el fray Juan Capristano, que murió en 1456, instó a la abolición de los derechos de los judíos de Nápoles y de otras ciudades, incluyendo la cancelación de las deudas que cristianos hubieran contraído para con ellos. Más tarde, debido a sus actividades en Breslau, muchos judíos fueron asesinados y quemados vivos, otros fueron empujados al suicidio. La abolición de los derechos de los judíos en Polonia por Casimiro IV también fue resultado de las maniobras de Capristano.
Este inició una ola de desmanes antijudíos. Ni siquiera les permitió a los judíos escapar a su destino, porque fue el responsable del edicto papal que prohibía el transporte de judíos a la tierra de Israel. Y ahora bien, recibió durante su vida tanto el mote de azote de los judíos como el cargo de inquisidor papal. Y más de 2 siglos después de su muerte fue canonizado, y desde entonces casi cada 28 de marzo los católicos reverencian su nombre. El mensaje de la Iglesia era entonces cuando menos incoherente, porque difundía la enseñanza del desprecio, pero ocasionalmente intentaba detener a los despreciadores que se apresuraban en cometer crímenes horrendos. Su intento era tardío e insuficiente. Esta postura nunca varió radicalmente. Por eso uno de los primeros historiadores del Holocausto, Raoul Hilberg, fue capaz de trazar una tabla que muestra cómo cada una de las principales leyes de Nuremberg de la Alemania nazi tenía su precedente en la legislación eclesiástica. En este sentido, hubo un punto de inflexión en la historia de la Iglesia en el año 1995 con la declaración de la Conferencia de Obispos Holandeses, que admitió que hay un sendero directo que une la teología del Nuevo Testamento con Auschwitz. Una definición a todas luces audaz. Porque incluso durante la Segunda Guerra Mundial la posición del Vaticano reflejó esta ambivalencia habitual. Se limitó a proteger a los no arios. Es cierto que las encíclicas de la Iglesia y sus pronunciamientos rechazaban el dogma racista, cuestionaban las tesis nazis como erróneas, pero siempre omitieron criticar o siquiera mencionar el ataque específico contra los judíos. En 1938, el Papa Pío XI supuestamente condenó a los cristianos judeofóbicos, pero esta condena fue omitida de todos los diarios de Italia que informaron sobre el mensaje papal. Su sucesor, el germanófilo Pío XII, ya desde 1942 había recibido información sobre el asesinato de judíos en los campos. Y a pesar de ello, restringió todos sus pronunciamientos públicos a expresiones muy cuidadosamente formuladas de simpatía por todas las víctimas de la injusticia. Sin duda, el Papa no tenía autoridad ni fuerza para detener el Holocausto, pero podría haber salvado miles de vidas si hubiera adoptado públicamente una posición contra el nazismo. Hitler, Goebbels, muchos cabecillas nazis murieron como miembros de la Iglesia Católica. Nunca fueron excomulgados. Lo que contrasta, por ejemplo, con el hecho de que Juan Domingo Perón fue excomulgado cuando en 1955 atacó la influencia de la Iglesia, pocos meses antes de ser derrotado. Josef Tiso, el jefe del partido judiofóbico de Eslovaquia, Glinka, fue un sacerdote católico. Él lideró el régimen nazi de su país. Él ordenó las deportaciones de judíos locales a las cámaras de gas para, cito, liberar a la nación eslovaca de sus pestes. Y también fueron católicos un cuarto de los miembros de las SS, así como la mitad de la población del Gran Reich alemán. La Iglesia no era del todo impotente. Su resuelta reacción, la del episcopado alemán contra el programa nazi de eutanasia social, logró que virtualmente se suspendiera el plan. En contraste, los judíos nunca avivaron en las autoridades eclesiásticas la compasión que despertaron los insanos, los limitados físicamente. La Iglesia parecía estar más interesada en salvar las almas de los judíos que sus cuerpos. Y en muchos casos las cancillerías diocesanas llegaron a proveer al régimen nazi de los registros de las iglesias con datos personales acerca del marco religioso del que provenían sus feligreses. Insisto, hubo excepciones, tanto nacionales como el sacerdote Bernhard Lichtenberg, quien rezó públicamente por los judíos y falleció caminando hacia Dachau, o una nación excepcional como Holanda, en donde ya en 1934 la Iglesia prohibió la participación de católicos en el movimiento nazi.
pero hacía falta una actitud más resuelta contra el odio desatado, específicamente en contra de los judíos. No se podía contar con excepciones individuales o aún nacionales. Los visitó a los judíos una muerte tan atroz que quisiera compartir con ustedes una reflexión de Máximo Kahn, un intelectual judío escapado de Alemania que se radicó en Argentina y escribe en 1944. La muerte de los judíos es quizás la más enigmática de todas las muertes. Ciertamente es la más acusadora. Durante 2500 años se ha venido matando a los judíos en vez de permitir que mueran. Se empezó a matar judíos con tanto éxtasis que la muerte natural ya no les causó terror. Los judíos se aferraron a la muerte natural como si fuera vida, como si fuera luz del sol, canto de pájaros, fragancia de flores o amor. Nada les pareció tan apetecible como poder morir sin huellas de homicidio en el cuerpo. Su vida se convirtió en esperar la muerte. Es de extrañar que la palabra judío no se haya vuelto sinónimo de moribundo. Dijimos que para entender la dimensión de este odio ilimitado que se descargó en contra de los judíos, debemos analizar el armazón mitológico que lo sostuvo. Y para ello deberíamos recorrer los 3 mitos fundamentales en torno de los judíos que la Edad Media produjo. El primero de los mitos, que es una muestra de la histeria colectiva que se generó en torno del judío, es el libelo de sangre. El mito según el cual los judíos ingerían sangre de niños cristianos en sus rituales. El procedimiento era básicamente el mismo en todos los casos en que se dio. Se encontraba el cadáver de un niño, algo que era habitual en la Edad Media. Se acusaba a la población judía de haberlo asesinado. Se detenían como prisioneros a los principales líderes de la comunidad judía. Bajo torturas se conseguían sus confesiones de haber asesinado al niño. Y finalmente se expulsaba o se mataba a la comunidad en pleno. Generación tras generación los judíos fueron torturados en Europa y comunidades enteras fueron masacradas o dispersadas debido a este mito. Ahora, para entenderlo quisiera compartir 3 aspectos. El primero, que era la ignorancia de los gentiles con respecto a la religión judía. Por ejemplo, en el judaísmo está totalmente prohibida la ingestión de sangre. En segundo lugar, en el medioevo el pan de la comunión creaba una atmósfera emocional en la que se sentía que el niño divino se escondía misteriosamente en el pan compartido. El fray Bertoldo de Regenburg solía preguntar: ¿quién quisiera morder la cabeza, la mano o el pie del bebé? Entonces, en este contexto, el libelo podría considerarse como una especie de proyección colectiva, atribuirle al otro la detestable práctica de ingerir sangre humana. Hay un tercer motivo, y es que, según una superstición bastante difundida en Alemania, la sangre, incluso la de los cadáveres, podía curar. Así puede entenderse cómo se fabricó esta idea, y el primer caso se produjo en Alemania, aunque en algunos citan a Norwich, Inglaterra, como el primero. El de Alemania fue en Würzburg, en 1147. Se difundió que un niño cristiano había supuestamente sido crucificado por judíos. En otro caso, en Múnich, 1286, se enfatizó que los judíos rechazaban la pureza, odiaban la inocencia del niño. Y hay un monje, Cesario de Heisterbach, que narra los hechos así: el niño cristiano cantaba Salve Regina, y como los judíos no pudieron interrumpirlo, le cortaron la lengua y lo despedazaron a hachazos. O de este modo ampliaron la explicación los ciudadanos de Tirnau en 1494. Los judíos necesitan sangre porque creen que la sangre del cristiano es un buen remedio para curar la herida de la circuncisión. Entre ellos, tanto los hombres como las mujeres sufren de la menstruación.
Además tienen un precepto antiguo y secreto por el que están obligados a derramar sangre cristiana en honor de Dios en sacrificios diarios en algún lugar.